El dolor había sido insoportable, pero nada se comparaba a la emoción que sentí al ver a mi hija por primera vez. Sus pequeños ojos cerrados, su llanto débil y su piel suave me hicieron olvidar cada segundo de sufrimiento. Sosteniéndola entre mis brazos, sentí una paz que jamás había conocido. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotras dos. La habitación del Hospital La Paz en Madrid estaba iluminada por una luz tenue que entraba por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Miré el reloj, las 12 del mediodía. Por una coincidencia cruel, hoy también era el cumpleaños de mi hermana Lucía. Dudé por un instante, pero el impulso de compartir este momento con mi madre me venció. Tomé el móvil con manos temblorosas, aún sudando y exhausta, y marqué su número. «¿Mamá?», susurré cuando escuché que respondía. Del otro lado de la línea, la voz de mi madre sonó fría, cortante. Antes incluso de que pudiera decirle que mi hija había nacido, comenzó a reír de una manera que me heló la sangre. «Estoy ocupada con la fiesta de cumpleaños de tu hermana», dijo sin emoción. «¿Para qué traer otra inútil como tú al mundo?». Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Entonces, oí la voz de Lucía de fondo: «Carmen, ¿has arruinado mi día otra vez? Qué egoísmo dar a luz justo hoy». Colgué con la voz temblorosa, abracé a mi bebé y lloré en silencio, sintiendo el peso de una rejección que, aun siendo familiar, dolía más que nunca. La enfermera Pilar entró en ese momento, con su uniforme blanco y su sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad que acababa de recibir. Me miró confundida al ver mis lágrimas, pero no preguntó. Solo dejó unas toallas limpias y ajustó la almohada detrás de mi cabeza. «¿Ya has pensado en un nombre?», preguntó, intentando distraerme. «Alba», respondí sin dudar. «Se llamará Alba». El nombre había surgido en mi mente como un destello de luz. Alba, como el amanecer. Como un nuevo comienzo. Como la esperanza que, a pesar de todo, seguía viva en mi interior. Pilar asintió y salió de la habitación, dejándome nuevamente a solas con mi hija. Con Alba. La miré detenidamente, su nariz pequeña, sus cejas casi imperceptibles, sus manitas cerradas en puños diminutos. Era perfecta. Y era mía. En ese momento, hice una promesa silenciosa que me estremeció: ella nunca sentiría el rechazo que yo había sentido toda mi vida. El médico que atendió mi parto, el doctor Martínez, entró poco después para revisar a Alba. Era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y unas gafas que le daban aspecto de profesor universitario. Sus manos eran cálidas y seguras mientras examinaba a mi pequeña. «Todo está perfecto, Carmen», dijo con una sonrisa. «Tiene buenos reflejos y sus signos vitales son excelentes. Parece que tienes una luchadora». «Una luchadora», pensé. «Igual que yo». Había sobrevivido a un embarazo solitario, a las miradas de desprecio de mi familia, a las noches de llanto escondida en mi habitación del pequeño piso en Lavapiés que había conseguido alquilar con mi salario de camarera. Y ahora, había traído una vida al mundo. Sola. Bueno, no estaba completamente sola. Tenía a Sofía, mi compañera de piso y mejor amiga desde la universidad. Ella había sido la única que me apoyó cuando descubrí mi embarazo, la única que me acompañó a las revisiones médicas, la que me preparaba infusiones de manzanilla cuando las náuseas eran insoportables. Sofía estaba ahora en la cafetería del hospital, dándome espacio para estos primeros momentos con Alba. Le había pedido que fuera la madrina, y ella había aceptado entre lágrimas de emoción. La tarde avanzaba y el cielo de Madrid comenzaba a pintarse de naranja y rojo. Desde mi ventana, podía ver las terrazas de los edificios cercanos, las antenas, las palomas que volaban en círculos. La ciudad que me había acogido cuando escapé de la asfixia familiar en Toledo. Las enfermeras entraban y salían, revisando mis constantes, enseñándome a amamantar, recordándome que debía descansar. Pero dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa cruel de mi madre, las palabras hirientes de Lucía. Me preguntaba cómo era posible que ni siquiera el nacimiento de una nueva vida pudiera ablandar sus corazones. ¿Tan profundo era su rencor hacia mí?
¿Tan imperdonable era mi existencia? El teléfono vibró sobre la mesilla. Era un mensaje de Sofía, subiendo con chocolate caliente y magdalenas. Resiste, guerrera. Sonreí entre lágrimas. Al menos tenía a alguien. Al menos no estaba completamente sola. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse cuando Sofía entró en la habitación. Su melena rizada enmarcaba su rostro moreno, y sus ojos oscuros brillaban con emoción al ver a Alba dormida en mis brazos. «Es preciosa», susurró, sentándose junto a la cama. «Se parece a ti». Bebimos chocolate en silencio, contemplando a la pequeña. Sofía sabía lo de la llamada, no necesitaba contárselo. Me conocía demasiado bien. «Tu madre y tu hermana se lo pierden», dijo finalmente. «Algún día se arrepentirán». No respondí. No estaba segura de eso. Había pasado 28 años intentando ganarme su aprobación, su cariño. 28 años de migajas de afecto, de comparaciones constantes, de sentirme un error. Ya no tenía fuerzas para seguir esperando. Esa noche, mientras Alba dormía en su cuna hospitalaria, tomé una decisión: mi hija y yo comenzaríamos de cero. Sin rencores, sin expectativas, sin el peso de un pasado que no podía cambiar. Solo nosotras dos, aprendiendo juntas a vivir, a querernos, a ser una familia. Madrid se sumergía en la oscuridad, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de las sombras. Tenía una luz propia ahora. Una luz llamada Alba. Mientras sostenía a Alba, los recuerdos de mi infancia volvieron como puñales afilados. El segundo día en el hospital, con la luz de la mañana colándose entre las persianas a medio bajar, me encontré sumergida en un pasado que creía haber enterrado. Mi mente viajó a aquella casa de 2 plantas en Toledo, con su patio interior y las macetas de geranios que mi abuela cuidaba con devoción. El olor a estofado los domingos, las campanas de la catedral marcando las horas, los veranos abrasadores jugando en la plaza con otros niños. Todo parecía idílico desde fuera. Nadie podía imaginar lo que ocurría puertas adentro. Siempre fui la hija invisible, la que estorbaba, la que nunca era suficiente. Mis dibujos nunca iban a la nevera, mis notas nunca eran lo bastante buenas, mis logros siempre quedaban eclipsados por cualquier cosa que hiciera Lucía. Mi hermana, en cambio, era la princesa de la casa, la que recibía los regalos, los abrazos, las felicitaciones. Yo aprendí a no esperar nada, pero una parte de mí seguía anhelando una chispa de amor. Recuerdo especialmente mi 10º cumpleaños. Había estado emocionada durante semanas porque mamá había prometido una pequeña fiesta. La noche anterior, había dormido apenas, imaginando la tarta, los regalos, quizás algún amigo de clase. Pero la mañana llegó y nadie mencionó nada. Cuando pregunté tímidamente sobre la fiesta, mamá me miró con sorpresa. ¿Fiesta?, dijo, frunciendo el ceño. No tenemos dinero para eso, Carmen. Además, la semana que viene es el recital de piano de Lucía y necesitamos ahorrar. Me tragué las lágrimas y pasé el día ayudando a limpiar la casa. Esa noche, mi abuela paterna, la única que parecía verme realmente, me trajo un cupcake con una vela y un pequeño libro de cuentos. Lo comimos a escondidas en el patio trasero, lejos de las miradas desaprobadoras. «Eres especial, mi niña», me susurró mientras me abrazaba. Pero ella murió apenas unos meses después, llevándose consigo la única muestra de afecto que conocía. A los 16, cuando todos mis compañeros celebraban con sus familias haber aprobado la selectividad, yo me senté sola en el Parque del Retiro durante mi primer viaje a Madrid. Había logrado la mejor nota de mi instituto, pero en casa solo recibí un «era lo mínimo que podías hacer» de mi madre y un encogimiento de hombros de Lucía. Ese día decidí que estudiaría en Madrid, lejos de ellos. Trabajé todo el verano sirviendo tapas en un bar de Toledo para ahorrar lo suficiente. La universidad fue mi escape. Estudié periodismo, compartí piso con Sofía, a quien conocí en una residencia de estudiantes durante el primer año, y por fin sentí que podía respirar. Las llamadas a casa se volvieron cada vez más esporádicas, las visitas a Toledo más breves y tensas. Creé mi propia familia de amigos, personas que me valoraban, que se alegraban con mis éxitos, que me apoyaban en los fracasos. Pero las heridas seguían ahí, latentes,
esperando cualquier excusa para sangrar de nuevo. Durante mi embarazo, tampoco recibí apoyo. Cuando les di la noticia, mi madre me llamó irresponsable y mi hermana se burló de mí, diciendo que mi hija sería tan inútil como yo. El padre de Alba, un fotógrafo argentino llamado Diego con quien había tenido una relación breve pero intensa, había regresado a Buenos Aires antes de que pudiera decirle sobre el embarazo. No lo culpaba, nuestra historia había sido como un fogonazo, hermosa pero efímera. Decidí no buscarlo. Mi hija y yo estaríamos bien solas. Pensé que al dar a luz, todo cambiaría. Que la visión de una nueva vida podría tocar sus corazones. Estaba equivocada. Acaricié la cabecita de Alba, su pelo oscuro y suave como el terciopelo. Sus manitas se movían en sueños, su boca hacía pequeños gestos como si estuviera probando algún sabor desconocido. Era tan perfecta, tan inocente. Merecía un mundo mejor que el que yo había conocido. La enfermera Pilar entró para la revisión matutina. Su sonrisa se desvaneció al ver mis ojos enrojecidos. ¿Has dormido algo?, preguntó, comprobando el gotero. Un poco, mentí. Estoy bien. Pilar me miró con esa mirada que tienen las enfermeras veteranas, esa que dice, he visto demasiado como para creerme tus mentiras. Se sentó al borde de la cama y tomó mi mano libre. No sé qué te preocupa, pero esa pequeña te necesita fuerte y centrada, dijo con voz suave pero firme. Lo que haya pasado antes, lo que pueda pasar después, ahora mismo solo importáis vosotras dos. Asentí, agradecida por esas palabras sencillas pero reconfortantes. Tenía razón. No podía cambiar mi pasado, pero podía construir un futuro diferente para Alba. El hospital estaba en silencio, solo interrumpido por los llantos esporádicos de los bebés y el murmullo lejano de las conversaciones en el pasillo. La miré con ternura, sintiendo que tenía que protegerla de un mundo que ya había sido cruel conmigo. Me prometí que ella nunca conocería el dolor de ser rechazada por quienes deberían amarla. Aunque estuviera sola, sería suficiente para ella. Sofía vino después del mediodía. Traía una bolsa con ropa limpia para mí y un pequeño gorrito de lana que había comprado para Alba. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, preguntó, besando la frente de la pequeña. Perfecta, respondí, sintiendo una oleada de orgullo. El médico dice que todo está bien y que quizás podamos irnos mañana. Sofía se sentó y sacó un termo con café y unos bocadillos de tortilla. La comida del hospital es un asco, explicó mientras me pasaba uno. Comimos en silencio, mirando por la ventana la plaza donde algunas personas paseaban bajo el sol de mayo. ¿Has hablado con ellas?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza, recordando la llamada del día anterior. No hacía falta especificar quiénes eran ellas. No quiero que formen parte de esto, Sofía. No se lo merecen. Mi amiga asintió, comprendiendo. Ella conocía mi historia, había secado mis lágrimas después de cada visita a Toledo, me había ayudado a construir mi autoestima desde los cimientos. Entendía mejor que nadie lo que significaba para mí proteger a Alba. Voy a buscar otro trabajo, comenté mientras terminábamos de comer. El bar no será suficiente cuando acabe la baja por maternidad. Había estado trabajando en un bar de tapas en Malasaña durante los últimos 2 años, compaginándolo con pequeños trabajos de redacción y corrección para varias revistas digitales. No era el futuro periodístico que había soñado, pero pagaba las facturas. Mi jefe en la editorial me habló de un puesto de correctora, dijo Sofía. Esa media jornada, podrías trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Le diré que te llame. Le sonreí, agradecida. Esa era la diferencia. Donde mi familia veía problemas, Sofía y mis amigos veían soluciones. Donde ellos ponían obstáculos, los demás tendían puentes. Al caer la tarde, cuando Sofía se había marchado y las enfermeras repartían la cena, volví a sumirme en mis pensamientos. ¿Estaba haciendo lo correcto al alejar a Alba de su familia? No estaba repitiendo, de alguna manera, el patrón de silencio y distancia que había marcado mi propia infancia. Pero entonces recordé las palabras de mi madre, la risa de mi hermana, años de sentirme invisible, de dudar de mi valor. No, no era lo mismo.
Yo no estaba negando a Alba una familia, la estaba protegiendo de un daño que conocía demasiado bien. El cielo de Madrid se oscureció, las luces de la ciudad comenzaron a brillar como estrellas caídas. Alba dormía plácidamente, ajena al torbellino de emociones que sacudía mi corazón. Te prometo que serás feliz, le susurré mientras la acunaba. Te prometo que nunca te sentirás como yo me sentí. Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna. Adentro, yo seguía luchando contra los fantasmas de un pasado que se negaba a desvanecerse. A la mañana siguiente, el hospital despertó con la actividad habitual. Las enfermeras entraban y salían de las habitaciones, los médicos hacían sus rondas matutinas, y el olor a desinfectante se mezclaba con el del café de la máquina del pasillo. Me sentía algo mejor físicamente, aunque el cansancio emocional persistía como una sombra. El doctor Martínez entró para revisar a Alba. Sus manos experimentadas la examinaron mientras me explicaba que todo seguía en orden. Si todo sigue así, mañana podréis iros a casa, comentó mientras anotaba algo en su carpeta. ¿Tienes quien te ayude los primeros días? Sí, mi compañera de piso, respondí, pensando en la habitación que Sofía había ayudado a preparar en nuestro pequeño apartamento. Habíamos pintado una pared de amarillo suave, montado la cuna que compré de segunda mano y decorado con algunas estrellas adhesivas que brillaban en la oscuridad. El médico asintió, satisfecho, y se despidió con esa sonrisa amable que te hace sentir que todo saldrá bien. Acababa de salir cuando escuché unos golpes tímidos en la puerta. Debe ser Sofía, pensé, acomodándome un poco el pelo y la bata de hospital. Pero cuando la puerta se abrió lentamente, mi corazón dio un vuelco. Mi madre y mi hermana estaban allí, de pie, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No hablaban. Solo me miraban como si fuera un fantasma, o como si ellas lo fueran. Mi primera reacción fue cerrarles la puerta en la cara. La rabia por la llamada del día anterior seguía fresca. Pero algo en mí, quizás la vulnerabilidad de estar convaleciente, quizás la presencia de Alba dormida en mis brazos, me obligó a escuchar. Mi madre dio un paso adelante. Llevaba el pelo recogido en un moño severo, como siempre, pero algo en su postura era diferente. Parecía más pequeña, más frágil. Necesitamos hablar contigo, Carmen. Por favor, dijo con la voz rota, áspera, como si hubiera llorado durante horas. Yo no respondí. Retrocedí y dejé que entraran, manteniendo a mi hija cerca de mi pecho como un escudo. Me senté en la cama, y ellas ocuparon las dos sillas junto a la ventana. La habitación, que siempre me había parecido demasiado pequeña, ahora sentía que apenas podía contener la tensión que flotaba entre nosotras. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Afuera, la vida seguía, el ruido del tráfico en la Gran Vía, las risas lejanas de algún paciente con visita, el tintineo metálico de los carritos de medicación. Dentro, nosotras tres parecíamos habernos quedado suspendidas en el tiempo. Lucía lloraba desconsoladamente, sin hacer ruido, solo las lágrimas que caían por sus mejillas la delataban. Nunca la había visto así. Mi hermana menor, siempre perfecta, siempre controlada, siempre superior. Ahora parecía una niña perdida. Mi madre tomó aire y soltó una frase que me hizo fruncir el ceño. Hay algo que no sabes, Carmen. Algo importante. Mi cuerpo se tensó. Después de tanto rechazo, ¿qué podía ser tan urgente como para venir aquí, al hospital, al día siguiente de haberme humillado? Si has venido a disculparte por lo de ayer, ahórratelo, dije con una dureza que no sabía que podía sentir. No necesito tus disculpas ahora. Ni las tuyas, añadí, mirando a Lucía. Mi madre negó con la cabeza. Sus manos, siempre ocupadas con alguna labor, alguna tarea doméstica, ahora descansaban inertes sobre su regazo. Llevaba un vestido gris, apagado, como si hubiera elegido vestirse de acuerdo a la ocasión. No es solo por ayer, murmuró. Es por todo. Por los últimos 28 años. La miré, confusa. ¿Los últimos 28 años? Toda mi vida, básicamente. ¿Qué podía decirme ahora que justificara una existencia de desprecio? Alba se removió en mis brazos, emitiendo un pequeño quejido. Instintivamente, la mecí,
susurrándole palabras tranquilizadoras. Mi madre observó el gesto con una expresión que no supe interpretar. ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? ¿Envidia? Es preciosa, dijo finalmente Lucía, rompiendo su silencio. Se parece a ti cuando eras bebé. La miré sorprendida. No solo por el cumplido inesperado, sino porque Lucía, 5 años menor que yo, no podía recordarme de bebé. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con suspicacia. Por las fotos, respondió, secándose las lágrimas. Las que guarda mamá en el álbum azul. Fruncí el ceño. Nunca había visto un álbum azul en casa. Todas mis fotos de bebé que conocía estaban en un viejo álbum marrón, escasas y siempre en grupo, nunca sola. ¿Qué álbum azul? Pregunté, cada vez más confundida. Mi madre suspiró profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. El que guardo en mi armario, bajo llave, respondió con voz temblorosa. El que contiene todos tus primeros años. Los años que pasamos juntas, solas, antes de que naciera Lucía. Antes de que conociera a Antonio. Antonio. Mi padrastro. El padre de Lucía. El hombre que había entrado en nuestras vidas cuando yo tenía casi 6 años y que, desde el primer momento, había marcado una línea invisible pero infranqueable entre mi madre y yo. No entiendo, dije, sintiendo que me faltaba alguna pieza esencial del puzzle. Carmen, comenzó mi madre, mirándome directamente a los ojos. Tu padre no nos abandonó, como siempre te he contado. Fue más complicado. La habitación parecía haberse encogido aún más. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Alba seguía dormida, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque una parte de mí ya intuía por dónde iba la conversación. Tu padre murió, Carmen, soltó mi madre, y su voz se quebró. Murió en un accidente de coche cuando tú tenías apenas 2 años. Y yo no supe cómo manejar el dolor. Me hundí. Durante años, apenas podía mirarte sin ver su rostro reflejado en el tuyo. Y luego, cuando conocí a Antonio y tuve a Lucía, fue como si pudiera empezar de nuevo. Como si pudiera borrar el dolor enterrándolo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, demoledoras. Toda mi vida había creído que mi padre nos había abandonado, que se había ido con otra mujer, que no me quería lo suficiente como para quedarse. Mi madre nunca hablaba de él, y yo había aprendido a no preguntar para evitar su ira. ¿Por qué? Comencé, pero mi voz se ahogó. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que no me quería? Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Porque era más fácil, confesó con un hilo de voz. Más fácil que admitir que lo había perdido. Más fácil que explicarte por qué lloraba cada noche. Más fácil que enfrentar mi propia culpa. ¿Culpa? Repetí, sintiendo que cada revelación abría una nueva herida. Ella asintió lentamente. Yo iba a ir con él ese día. Habíamos discutido y decidí quedarme en casa con rabia. Si hubiera ido, quizás. No, mamá, interrumpió Lucía, tomando su mano. Ya hemos hablado de esto. No puedes seguir culpándote. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Lucía parecía saber todo esto desde hace tiempo. ¿Cuándo se lo habría contado? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Y tú? Le pregunté a mi hermana. ¿Desde cuándo lo sabes? Lucía bajó la mirada, avergonzada. Desde los 15, respondió. Encontré algunas cartas y fotos. Mamá tuvo que contármelo. 13 años. Mi hermana llevaba 13 años sabiendo la verdad sobre mi padre, mientras yo seguía creyendo una mentira diseñada para alejarme de su memoria. El enojo comenzó a bullir en mi interior, mezclándose con una tristeza tan profunda que me robaba el aliento. Quería gritar, quería llorar, quería echarlas de la habitación y no volver a verlas nunca más. Pero Alba se removió en mis brazos, recordándome que ya no estaba sola,
que mis decisiones ahora afectaban a alguien más. Necesito tiempo, dije finalmente, con la voz más firme que pude encontrar. No puedo procesar todo esto ahora. No puedo perdonaros así, de repente. Mi madre asintió, como si esperara esa respuesta. Se levantó despacio, alisando su vestido con gestos nerviosos. Lo entendemos, dijo, buscando algo en su bolso. Solo queríamos que supieras la verdad. Y que conocieras a tu nieta, añadió, mirando a Alba. Sacó un sobre amarillento y lo dejó sobre la mesilla. Son algunas fotos tuyas con tu padre, explicó. Creo que deberías tenerlas. Se acercó un paso, insegura, como si quisiera tocar a Alba pero no se atreviera a pedirlo. Yo no hice ningún gesto para acercarla, y ella retrocedió, respetando mi silencio. Cuando estés lista, si algún día lo estás, hay mucho más que contarte, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Lucía se levantó para seguirla, pero antes se detuvo junto a mi cama. Lo siento, Carmen, susurró. Siento todo. Las burlas, los desprecios. Estaba celosa porque mamá guardaba todas tus cosas con tanto cuidado, porque tenías algo que yo nunca tendría, recuerdos de un padre que te adoraba. Y sin esperar respuesta, salió tras mi madre, cerrando la puerta suavemente. Me quedé sola, con Alba durmiendo plácidamente y un sobre lleno de secretos sobre la mesilla. Afuera, el sol de mayo iluminaba Madrid. Dentro, yo intentaba entender cómo mi vida acababa de cambiar por completo con unas pocas palabras. Pasaron horas antes de que me atreviera a abrir el sobre. Lo miraba desde la cama, como si fuera una bomba a punto de estallar. Alba había despertado, la había alimentado y ahora dormía nuevamente. Fuera, el cielo de Madrid se había cubierto de nubes y amenazaba tormenta. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde, tomé el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, una pequeña avalancha de fotografías antiguas se derramó sobre la sábana blanca del hospital. Las miré conteniendo la respiración. En la primera, un hombre joven sostenía a un bebé que, supuse, era yo. Tenía una sonrisa amplia, ojos oscuros y un flequillo rebelde que caía sobre su frente. Me parecía a él, mucho más de lo que nunca había imaginado. En la siguiente, el mismo hombre empujaba un cochecito en lo que reconocí como el Parque del Retiro. En otra, estábamos los tres, él, mi madre, mucho más joven y con una sonrisa que nunca le había visto, y yo, apenas un bultito envuelto en una manta amarilla. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las fotografías. Toda mi vida había creído una mentira. Mi padre no me había abandonado, me había amado, me había sostenido en sus brazos, me había llevado al parque. Y luego había muerto, dejando tras de sí un vacío que mi madre había llenado con resentimiento y silencio. El doctor Martínez entró para la revisión vespertina y me encontró así, rodeada de fotos y con el rostro empapado de lágrimas. No preguntó, simplemente me ofreció un pañuelo y revisó a Alba con su delicadeza habitual. Las hormonas posparto pueden provocar estos altibajos emocionales, comentó mientras terminaba de examinar a mi pequeña. Es perfectamente normal. Le agradecí la explicación con una sonrisa débil, aunque sabía que mis lágrimas poco tenían que ver con las hormonas y mucho con el peso de un engaño de casi 3 décadas. Cuando el médico se retiró, Sofía llegó con una bolsa llena de provisiones para mi vuelta a casa. Su expresión cambió al ver las fotografías esparcidas sobre la cama. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando la bolsa en una silla. Le conté todo. La visita sorpresa, la confesión de mi madre, la verdad sobre mi padre. Sofía escuchó en silencio, sentada a mi lado, sosteniendo mi mano cuando la voz se me quebraba. Es mucho para procesar, dijo cuando terminé. ¿Cómo te sientes? No lo sé, respondí con sinceridad. Furiosa, triste, confundida. ¿Cómo pudo mentirme así? ¿Cómo pudo dejarme creer que no era lo suficientemente buena para que mi propio padre me quisiera? Sofía observó las fotografías, tomando una donde mi padre me sostenía en alto, como si me presentara al mundo. Se le ve tan orgulloso, murmuró. Tan feliz. Eso es lo peor, dije, sintiendo una nueva oleada de lágrimas. Pensar en todo lo que perdí. No solo a él,
sino el recuerdo de alguien que me amaba. Nos quedamos en silencio un momento, solo interrumpido por los ruidos habituales del hospital y los pequeños sonidos que hacía Alba al dormir. ¿Vas a llamarla?, preguntó finalmente Sofía. No necesitaba especificar a quién se refería. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere saber más, quiere entender. Pero otra quiere mandarla al infierno, completó Sofía con una media sonrisa que me hizo soltar una pequeña risa ahogada. Algo así. Esa noche, después de que Sofía se marchara, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre en las fotografías, su sonrisa, la forma en que me miraba. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si él no hubiera muerto, si hubiéramos seguido siendo una familia, si mi madre no se hubiera perdido en su dolor. A la mañana siguiente, mientras preparaba mis cosas para volver a casa, tomé una decisión. Llamé a mi madre desde el teléfono de la habitación. Respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al aparato. Carmen, su voz sonaba ronca, cansada. Quiero hablar, dije sin preámbulos. No ahora, no hoy. Pero pronto. Hay muchas cosas que necesito saber. Un silencio, y luego, lo que quieras, hija. Cuando estés lista. Era la primera vez en años que me llamaba hija, sin que sonara a reproche. Colgué sin despedirme, sin saber muy bien cómo sentirme. El doctor Martínez firmó el alta y nos dio las últimas recomendaciones. Sofía vino a recogernos y, tras muchos consejos de las enfermeras, especialmente de Pilar, que parecía haberse encariñado con Alba, salimos del hospital. El aire de Madrid me golpeó la cara, fresco y lleno de vida. Era extraño pensar que el mundo había seguido girando mientras yo experimentaba el mayor vuelco de mi existencia, dentro y fuera de mi cuerpo. Nuestro apartamento en Lavapiés nos recibió con el aroma de la comida casera. Sofía había preparado una tortilla de patatas y había llenado la nevera para los próximos días. La habitación de Alba estaba tal como la habíamos dejado, con la cuna junto a la ventana y las estrellas brillantes en el techo. Los primeros días en casa fueron un torbellino de pañales, tomas de leche y siestas robadas. No tuve tiempo de pensar en mi madre o en Lucía, aunque las fotografías del sobre ahora descansaban en un cajón de mi mesita de noche. A veces, cuando Alba dormía, las sacaba y las miraba, intentando encajar esa nueva realidad con los recuerdos de mi infancia. Una semana después del alta, cuando Sofía había vuelto al trabajo y yo comenzaba a establecer una rutina con Alba, el teléfono sonó. Era mi madre. Solo quería saber cómo estabais, dijo con voz cauta. Le di un informe breve pero correcto. Alba estaba bien, yo me recuperaba, todo iba según lo previsto. Luego, antes de que pudiera evitarlo, le pregunté, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? Respondió ella, aunque sabía perfectamente a quién me refería. Mi padre. Su nombre. Nunca me lo dijiste. Una pausa, un suspiro. Miguel, respondió finalmente. Miguel Álvarez Soto. Era periodista, como tú quisiste ser. Esa información me golpeó como una bofetada. ¿Había seguido los pasos de un padre al que no recordaba? ¿Era por eso que siempre había sentido esa pasión por las palabras, por contar historias? ¿Trabajaba en algún periódico? Pregunté, sintiendo una curiosidad que no podía contener. En El País, respondió ella. Cubría política nacional. Era bueno, muy bueno. Todos decían que llegaría lejos. 1000 preguntas más se agolparon en mi mente, pero me contuve. No estaba lista para esa conversación por teléfono, con Alba en brazos y sin poder ver el rostro de mi madre. Tengo que colgar, dije abruptamente. Alba está despierta. Era mentira, pero necesitaba espacio. Necesitaba digerir esta nueva pieza del rompecabezas. Los días siguientes los pasé investigando. Con Alba dormida en su Moisés junto al ordenador, busqué en los archivos digitales del País cualquier artículo firmado por Miguel Álvarez. Encontré varios, principalmente de finales de los años 90, justo antes de que yo naciera. Su estilo era directo, incisivo pero justo. Leí cada palabra como si fueran tesoros escondidos, intentando encontrar algo de él en mí.
Una tarde, mientras leía uno de sus artículos sobre la transición española, sonó el timbre del apartamento. Pensando que sería Sofía, que a veces olvidaba las llaves, abrí sin mirar por la mirilla. Mi madre estaba allí, sola, con un álbum azul entre las manos. Sé que dijiste que necesitabas tiempo, comenzó, nerviosa. Pero pensé que quizás querrías ver esto. Me hice a un lado, permitiéndole entrar. Era la primera vez que venía a mi apartamento. Nunca la había invitado, y ella nunca había mostrado interés en conocer dónde vivía. Se sentó en el sofá, rígida, como si temiera relajarse. Dejó el álbum sobre la mesa de centro y miró alrededor, fijándose en las fotos enmarcadas de mis amigos, de Sofía y mía en la universidad, de mis viajes. «Tienes una vida bonita», comentó con lo que me pareció sincera admiración. No respondí. Me senté frente a ella, con Alba en brazos, expectante. «Este es el álbum que mencioné», dijo, empujándolo hacia mí. «Todos los primeros años de tu vida, antes de todo». Lo abrí con una mano, manteniendo a Alba segura con la otra. Las primeras páginas mostraban a mis padres jóvenes, sonrientes, en lo que parecía su boda. Ella con un vestido sencillo pero elegante, él con un traje oscuro y esa sonrisa que ya reconocía por las otras fotos. A medida que pasaba las páginas, los vi en diferentes momentos, mudándose a un piso pequeño, ella embarazada, él pintando lo que supuse era mi habitación. Y luego, yo, recién nacida, dando mis primeros pasos, soplando una vela en lo que parecía mi primer cumpleaños. «Eras el centro de su mundo», dijo mi madre con voz queda. «No podía pasar ni un día sin verte. Trabajaba mucho, pero siempre volvía para darte el baño, para leerte un cuento antes de dormir. Decía que eras su pequeña periodista, que veía en tus ojos la misma curiosidad que él sentía por el mundo. Cada palabra era como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Conocer este amor que había existido y que me había sido negado dolía profundamente. Pero saber que había sido amada así, aunque fuera por un tiempo demasiado breve, también curaba algo en mí». «¿Por qué, mamá?», pregunté finalmente, cerrando el álbum. «¿Por qué me lo ocultaste todo? ¿Por qué me hiciste creer que él no me quería?». Mi madre bajó la mirada, fijándola en sus manos que descansaban sobre su regazo. Por primera vez, me fijé en lo envejecidas que parecían, con venas azules prominentes y manchas de la edad que antes no estaban allí. El tiempo había pasado también para ella. Al principio, cuando Miguel murió, no pude hablar de ello, comenzó con voz temblorosa. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, era como si me desgarraran por dentro. Tú eras pequeña, apenas hablabas, pero preguntabas por papá constantemente. No sabía cómo explicarte que no volvería, así que, simplemente evité el tema. Hizo una pausa, tomó aire. Noté que le costaba continuar, como si cada palabra fuera dolorosa de pronunciar. Luego, cuando conocí a Antonio, él sugirió que sería más fácil para todos si dejábamos el pasado atrás. Que tú eras muy pequeña para recordar, que podríamos empezar de nuevo. Y yo estaba tan desesperada por escapar del dolor que acepté. La miré intentando entender. Alba se removió ligeramente en mis brazos, y la mecí de forma automática. ¿Y cuándo crecí? ¿Cuándo tuve edad suficiente para entender? Para entonces, la mentira ya estaba instalada, continuó. Y surgió otro problema, Lucía. Antonio adoraba a su hija, la exhibía, la mimaba. Yo veía cómo te mirabas al espejo buscando parecidos con él, cómo intentabas ganarte su aprobación. Y cada vez que te rechazaba, cada vez que te hacía sentir menos, yo revivía mi propia culpa. Porque sabía que tenías un padre que te habría adorado, que habría dado su vida por ti. Y te lo había arrebatado. Tú no provocaste el accidente, dije, repitiendo lo que Lucía había dicho en el hospital. No, pero aquella mañana discutimos, confesó. Miguel quería llevarte a conocer a sus padres a Asturias ese fin de semana. Yo me negué. Estaba cansada, tenía guardias en el hospital, no quería hacer un viaje tan largo con una niña pequeña. Discutimos y él se fue furioso al trabajo. Esa tarde, cuando volvía, un camión perdió el control en la M30. Su voz se quebró completamente.
Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi madre llorar sin intentar ocultarlo. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos que sacudían todo su cuerpo. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Durante años, continuó entre lágrimas, me dije que si no hubiéramos discutido, si hubiera aceptado ir a Asturias, quizás habría tomado otra ruta, quizás habría salido más tarde o más temprano. Y tú eras su viva imagen. Cada día que pasaba te parecías más a él, sus gestos, su risa, esa forma de fruncir el ceño cuando algo te preocupa. Mirarte era como verlo a él acusándome. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, podía entender el dolor inmenso que había sufrido mi madre. Por otro, no podía ignorar los años de rechazo, de sentirme invisible, de creer que no era digna de ser amada. Eso no justifica cómo me trataste, dije finalmente. Ni tú ni Lucía. Era una niña, mamá. Una niña que necesitaba amor, no el castigo por algo que ni siquiera entendía. Mi madre asintió, aceptando mis palabras sin intentar defenderse. Lo sé. No hay justificación. Solo explicaciones. Y no espero que me perdones ahora, ni quizás nunca. Solo quería que supieras la verdad. Que supieras que fuiste amada, profundamente amada, desde el momento en que supimos que venías. Se levantó despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó las lágrimas. «Hay algo más», dijo, rebuscando nuevamente en su bolso. Sacó un sobre blanco y lo dejó sobre la mesa. «Son los datos de la cuenta que Miguel tenía para ti. Empezó a ahorrar desde que supo que estaba embarazada. Quería que tuvieras un fondo para la universidad, para viajar, para lo que quisieras. Después de su muerte, seguí ingresando algo cada mes. No es una fortuna, pero...». Me tendió el sobre y lo tomé con mano temblorosa. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué después de casi 30 años decides contar la verdad?». «Por ella», respondió, señalando a Alba. «Cuando Lucía me contó que habías dado a luz, que me habías llamado, vi mi oportunidad de redimirme, de hacer las cosas bien. Y luego, cuando te escuché llorar por teléfono, después de cómo te hablé, me vi a mí misma, repitiendo el mismo ciclo de dolor. No quiero que Alba crezca sin conocer a su abuela. No quiero que tú sigas creyendo que no eres digna de ser amada». El silencio cayó entre nosotras, pesado pero de alguna forma menos tenso que antes. Alba comenzó a llorar, probablemente con hambre. Mi madre la miró con anhelo. ¿Puedo verla más de cerca antes de irme?», preguntó con timidez. A pesar del nudo en la garganta, tomé un momento para mirar a mi hija. Ella no merecía crecer en medio de los rencores que me habían marcado. Respiré hondo y decidí que no podía perdonar tan fácilmente, pero tampoco quería cargar ese odio por siempre. Asentí y le pasé a Alba con cuidado. Mi madre la tomó con una mezcla de nerviosismo y reverencia, como si temiera romperla. Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. «Es perfecta, Carmen», susurró. «Igual que lo eras tú». Le dejé sostenerla unos minutos más mientras yo preparaba un biberón. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Veía a mi madre con Alba y pensaba en todas las veces que había soñado con este momento durante mi embarazo, presentar a mi hija a mi familia, compartir la experiencia de la maternidad, sentirme parte de algo más grande que yo misma. Y al mismo tiempo, recordaba los años de soledad, de rechazo, de sentirme como un error. «Necesito tiempo», dije mientras le devolvía el biberón ya preparado. «No puedo simplemente olvidar todo lo que ha pasado». «Lo entiendo», respondió ella, devolviendo a Alba a mis brazos con delicadeza. «Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo y se giró. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Carmen. De la mujer en la que te has convertido, de la madre que eres ya». Y con esas palabras se fue, dejándome con Alba, el álbum azul y un sobre que contenía un legado que no sabía que existía. Pasé las siguientes horas en un estado casi hipnótico, alimentando a Alba, cambiándola, acostándola,
todo mientras mi mente procesaba la conversación con mi madre. Cuando Sofía llegó del trabajo, me encontró sentada en el sofá, rodeada de fotos antiguas y con los ojos rojos de tanto llorar. Le conté todo, la visita de mi madre, la verdad sobre las circunstancias de la muerte de mi padre, el fondo que me había dejado, el álbum lleno de recuerdos que me habían sido negados. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó finalmente Sofía, tras escuchar en silencio. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere mantenerse firme, seguir adelante sin ellas. Pero otra piensa en Alba, completó mi amiga, mirando hacia la cuna donde mi hija dormía plácidamente. Asentí. Precisamente eso era lo que me hacía dudar. Había pasado toda mi vida sintiendo la ausencia de una familia completa. ¿Tenía derecho a privar a Alba de su abuela y su tía, por muy complicada que fuera nuestra historia? No tiene que ser todo o nada, ¿sabes?, sugirió Sofía. Puedes establecer límites, avanzar despacio, ver cómo se desarrollan las cosas. Esa noche, mientras Alba dormía y el silencio de Madrid se colaba por la ventana entreabierta, tomé una decisión. No podía perdonar tan fácilmente, pero tampoco quería cargar ese odio por siempre. Por mi bien, por el de Alba, necesitaba encontrar un camino hacia la reconciliación, por difícil que fuera. Cogí el teléfono y, tras dudar un momento, envié un mensaje a mi madre: necesito tiempo. Pero podemos empezar poco a poco. Por Alba. La respuesta llegó casi inmediatamente: gracias, hija. Todo el tiempo que necesites. Esa pequeña conversación, esos pocos caracteres, parecían contener un mundo de posibilidades. No era perdón, no era olvido, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Pasaba horas revisando el álbum azul, descubriendo a un padre que nunca llegué a conocer realmente. Leía sus artículos en internet, buscando conexiones, similitudes, cualquier cosa que me hiciera sentir más cerca de él. Una tarde, mientras Alba dormía, me atreví a abrir el sobre con la información de la cuenta bancaria. La cantidad me dejó sin aliento. No era una fortuna, como había dicho mi madre, pero era considerablemente más de lo que había imaginado. Suficiente para darle a Alba un comienzo sólido en la vida, para quizás completar aquel máster en periodismo de investigación que había dejado aparcado por falta de fondos. Gracias, papá, susurré a la fotografía donde él sonreía, sosteniendo a una versión diminuta de mí misma. Ese mismo día, recibí un mensaje de Lucía, el primero en mucho tiempo que no estaba cargado de veneno: me gustaría conocer a mi sobrina, cuando estés lista. Sin presiones. Lo leí y releí, buscando el sarcasmo, la trampa oculta. No la encontré. Solo las palabras simples de alguien que parecía tan perdida como yo en esta nueva realidad donde las mentiras habían sido expuestas y quedaba la difícil tarea de reconstruir sobre ruinas. Le respondí con un escueto pronto, sin compromisos concretos pero sin cerrar puertas. El tiempo adquirió un ritmo diferente. Los días con Alba se mezclaban unos con otros en una rutina de cuidados, descansos breves y descubrimientos constantes. La veía crecer, cambiar, responder cada vez más al mundo que la rodeaba, y me preguntaba qué parte de mí, de mi padre, incluso de mi madre, llevaba en su pequeño ser. 2 semanas después de la visita de mi madre, recibí un paquete por mensajería. Al abrirlo encontré un pequeño vestido artesanal, blanco con bordados azules, y una nota: era tuyo. Lo guardé todos estos años. Quizás a Alba le quede bien para su bautizo, si decides hacerlo. Con cariño, mamá. Tomé el diminuto vestido entre mis manos, tocando los bordados delicados que alguien, quizás mi abuela, había cosido con tanto cuidado. Era un trozo tangible de mi historia, un vínculo con un pasado que apenas empezaba a conocer. Ese gesto, pequeño pero significativo, me ayudó a tomar una decisión. Les escribí a mi madre y a Lucía, invitándolas a venir el domingo siguiente a conocer oficialmente a Alba. Establecí algunas condiciones claras: sería una visita breve, en territorio neutral, un café cerca de mi casa, y Sofía estaría presente. A medida que se acercaba el día, los nervios aumentaban. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era demasiado pronto? ¿Demasiado tarde? No tenía respuestas, solo la certeza de que este pequeño paso era necesario para todos.
La noche antes del encuentro, mientras acunaba a Alba para dormirla, le susurré una promesa: vamos a intentar sanar, pequeña. Por ti, por mí, por todos nosotros. Pero nunca olvides que nuestro amor, el tuyo y el mío, es lo primero. El domingo amaneció con un cielo despejado, uno de esos días primaverales en Madrid que invitan a pasear por el Retiro o sentarse en una terraza. El Café Gijón, con su aire de tertulia literaria y su historia impregnada en cada rincón, fue el lugar que elegí para nuestro encuentro. Era un territorio neutral, pero también tenía un significado especial. Según había descubierto en mis investigaciones, mi padre solía reunirse allí con otros periodistas para debatir sobre política y literatura. Llegué media hora antes, con Alba perfectamente vestida con un conjunto que Sofía le había regalado y que reservábamos para ocasiones especiales. Mi amiga me acompañaba, como habíamos acordado, dándome ese apoyo silencioso que solo ella sabía proporcionar. Todo irá bien, me aseguró mientras esperábamos, ajustando el gorrito de Alba. Y si no, nos levantamos y nos vamos. Así de simple. Asentí, agradecida por su presencia, por la certeza de que no estaba sola en esto. Las vi entrar juntas, mi madre y Lucía, escaneando el local con miradas nerviosas hasta localizarnos. Vestían con una formalidad que delataba la importancia que daban al encuentro, mi madre con un traje sastre azul marino, Lucía con un vestido sencillo pero elegante. Se acercaron con pasos cautos, como si temieran que en cualquier momento pudiera cambiar de opinión y echarlas. «Habéis venido», dije a modo de saludo cuando llegaron a nuestra mesa. No fue la bienvenida más cálida, pero era sincera. «Gracias por invitarnos», respondió mi madre, con una voz que intentaba mantenerse serena pero que delataba su nerviosismo. Sofía se levantó, ofreciendo su silla a mi madre, y fue a buscar otra para ella misma. Nos quedamos en un silencio incómodo que parecía estirarse como un elástico a punto de romperse. «Podemos», comenzó Lucía, señalando a Alba. Asentí y destapé ligeramente la mantita que cubría a mi hija. Mi madre contuvo el aliento y Lucía soltó un pequeño «oh» de admiración. «Es preciosa, Carmen», dijo mi hermana con una sinceridad que me sorprendió. «Tiene tus ojos». «Y la nariz de papá», añadió mi madre en un susurro, como si temiera mencionar a Miguel en mi presencia. El camarero se acercó, rompiendo momentáneamente la tensión, y pedimos cafés y algo para picar. Cuando se alejó, la conversación fluyó de manera sorprendentemente natural, centrada principalmente en Alba, su rutina, sus hábitos de sueño, sus pequeños gestos que para mí ya eran un mundo completo de comunicación. «¿Puedo?», preguntó mi madre, extendiendo los brazos con timidez. Dudé un instante, pero luego le pasé a Alba con cuidado. La pequeña la miró con esos ojos oscuros y curiosos, sin llorar, sin protestar. Mi madre la sostuvo como quien sostiene un tesoro frágil, con una mezcla de temor y reverencia. «Hola, pequeñita», susurró. «Soy tu abuela». Algo se removió dentro de mí al escuchar esas palabras. La imagen de mi madre sosteniendo a mi hija, llamándose a sí misma abuela, con tanta naturalidad, contrastaba fuertemente con los recuerdos de frialdad y distancia. Era como observar a una persona completamente diferente. La conversación avanzó, cauta pero constante. Lucía me contó que se había mudado recientemente a Madrid por trabajo, era arquitecta, algo que yo sabía vagamente, y que vivía en Chamberí. Mi madre seguía en Toledo, en la casa familiar, aunque pasaba temporadas en Madrid desde que Lucía se había trasladado. «He pensado mucho en lo que nos contaste, Carmen», dijo de repente Lucía, cambiando el tono de la conversación. «Sobre cómo te hice sentir durante todos estos años». La miré, sorprendida por el giro. «No hace falta hablar de eso ahora», comencé, incómoda. «Sí, hace falta», insistió ella con una firmeza que me recordó a la antigua Lucía, pero sin el veneno. «Necesito que sepas que lo siento. De verdad. Era una niña malcriada y cruel. Cuando crecí y mamá me contó la verdad sobre Miguel, entendí muchas cosas, pero para entonces, ya habíamos construido esta muralla entre nosotras. Y era más fácil seguir así que admitir lo mal que te había tratado». Sus palabras parecían sinceras, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La Lucía que yo recordaba nunca habría admitido una falla, nunca se habría disculpado.
Esta versión de mi hermana, vulnerable y arrepentida, era tan nueva para mí como la imagen de mi madre acunando a Alba. Te parecías tanto a él, continuó mi madre, meciéndose suavemente con Alba en brazos. No solo físicamente. Tenía su curiosidad, su inteligencia, su forma de desafiar al mundo. A veces te miraba y era como si él me estuviera mirando a través de tus ojos, preguntándome por qué no te cuidaba como habíamos prometido. Tengo sus artículos, dije, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. Los he estado leyendo. Era muy bueno. Mi madre sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. El mejor, confirmó. Tenía una forma de ver más allá de lo obvio, de encontrar la historia detrás de la historia. Siempre decía que un buen periodista debe ser curioso como un niño y escéptico como un viejo. Tú tienes eso, Carmen. Siempre lo has tenido. Pasamos 2 horas en el café, mucho más tiempo del que había previsto inicialmente. Alba pasó de los brazos de mi madre a los de Lucía, e incluso permitió que Sofía la sostuviera un rato mientras yo comía algo. El ambiente se fue relajando gradualmente, y aunque había momentos de tensión, de recuerdos dolorosos que surgían en medio de una frase, también había momentos de conexión genuina, pequeños puentes tendiéndose sobre el abismo que nos había separado durante tanto tiempo. Cuando nos despedimos, mi madre me entregó una pequeña caja. Es su pluma, explicó. La usaba para firmar sus artículos importantes. Quiero que la tengas. La tomé con manos temblorosas, sintiendo su peso, imaginando a mi padre sosteniéndola, escribiendo con ella palabras que habían resonado con lectores de todo el país. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. Nos separamos con la promesa de volver a vernos pronto, quizás para dar un paseo por el retiro si el tiempo seguía siendo favorable. No era un final feliz de cuento de hadas, no era una reconciliación completa ni mucho menos, pero era un paso. Un pequeño paso hacia algo que podría, con tiempo y esfuerzo, convertirse en una relación real. Pasaron semanas antes de volver a verlas. Durante ese tiempo, seguí explorando el legado de mi padre, sus artículos, sus ideas, las fotos donde aparecíamos juntos. Era una forma de conocerlo, de incorporarlo a mi vida y a la de Alba. También revisé el dinero que me había dejado y tomé una decisión: usaría parte para inscribirme en aquel máster que siempre había querido hacer. Era una forma de honrar su memoria, de seguir el camino que él mismo había empezado a trazar para mí. Cuando por fin acordamos otro encuentro, esta vez fueron ellas quienes vinieron a mi apartamento. Llegaron con calma, con respeto. No intentaron justificar el pasado, solo se ofrecieron a estar presentes. Yo las observaba con cautela, con la desconfianza de quien ha sido herida muchas veces. Pero también con el deseo de construir algo nuevo, algo real. Mi madre trajo una cazuela de cocido madrileño, hecho según la receta familiar. Para que recuperes fuerzas, dijo, como si fuera lo más natural del mundo cuidarme así. Lucía llegó con un pequeño móvil musical para la cuna de Alba, con figuras de animales que giraban suavemente al compás de Brahms. Empezaron a ayudar con cosas pequeñas: traer comida, acompañarme en las consultas pediátricas, cuidar de la bebé por unas horas para que pudiera descansar o estudiar. Mi madre resultó ser sorprendentemente hábil con Alba, sabiendo exactamente cómo calmarla cuando lloraba, cómo bañarla sin que protestara. Lucía, más torpe pero entusiasta, le cantaba canciones y le contaba historias como si la pequeña pudiera entenderlas. No todo era perfecto, ni mucho menos. Había días en que los viejos rencores surgían, en que una frase mal elegida, un gesto interpretado erróneamente, nos devolvían a las viejas dinámicas. Discutimos, a veces con dureza, sobre el pasado, sobre el daño causado, sobre las expectativas para el futuro. Pero algo había cambiado fundamentalmente: ahora hablábamos. Las verdades dolorosas salían a la luz, eran nombradas, reconocidas, en lugar de permanecer enterradas bajo capas de silencio y resentimiento. Un domingo especialmente caluroso de julio, mi madre propuso algo que me dejó sin palabras. Estaba pensando, comenzó, mientras ayudaba a recoger los platos del almuerzo. La casa de Toledo es grande, demasiado para mí sola. El patio trasero es perfecto para cuando Alba empiece a caminar. Y está el despacho de Miguel. Lo he mantenido tal como estaba.
Quizás podrías usarlo para estudiar, para escribir. La miré, paralizada, entendiendo lo que me estaba proponiendo. No tienes que mudarte permanentemente, añadió rápidamente, al ver mi expresión. Solo cuando quieras. Un fin de semana, vacaciones. Lo que te parezca bien. Sabía lo que significaba esa propuesta. No era solo una cuestión práctica, era simbólica. Era abrir las puertas de un espacio que siempre había sentido cerrado para mí, invitarme a formar parte no solo del presente de la familia, sino también de su pasado. Lo pensaré, respondí, sin comprometerme pero sin rechazar la idea de plano. A finales de agosto, cuando Madrid se vaciaba y el calor se volvía insoportable en mi pequeño apartamento sin aire acondicionado, acepté pasar un fin de semana en Toledo. La casa familiar, con sus techos altos y sus gruesos muros que mantenían el frescor, fue un refugio bienvenido. Y el despacho de mi padre, preservado como una cápsula del tiempo con sus libros, sus notas, su vieja máquina de escribir, se convirtió en mi espacio favorito. Sentada allí, frente a su escritorio, con Alba durmiendo en un Moisés junto a mí, sentí una conexión que trascendía el tiempo y la muerte. No era misticismo ni fantasía, era la sensación real de pertenencia, de continuidad. Yo era la hija de Miguel Álvarez, periodista. Y Alba era su nieta. Ese linaje, esa historia, ya no podía ser borrada ni negada. El camino hacia la reconciliación no fue rápido ni sencillo. Hubo retrocesos, momentos de duda, días en que el peso del pasado parecía demasiado grande como para permitirnos avanzar. Pero también hubo avances, pequeñas victorias, momentos de conexión genuina que iban construyendo, lentamente, una nueva versión de lo que significaba ser familia. Mi madre nunca volvió a ser perfecta, ¿acaso alguien lo es? Pero se esforzó por ser mejor, por estar presente, por aprender de sus errores. Lucía y yo descubrimos, con sorpresa, que teníamos más en común de lo que habíamos imaginado. El mismo sentido del humor ácido, la misma pasión por los documentales históricos, incluso gustos similares en literatura. Desarrollamos, poco a poco, una relación de hermanas que nunca habíamos tenido. Hoy, mientras miro a Alba dormida en su cuna, en el apartamento de Madrid que sigue siendo nuestro hogar principal pero que ahora alterna con estancias en Toledo, sé que este es el principio de una historia diferente. Una historia donde el dolor no tiene la última palabra. Una historia donde los errores pueden ser reconocidos, donde las heridas pueden comenzar a sanar, donde el perdón no es un acto de debilidad sino de fuerza. Porque el verdadero renacimiento no fue solo el de mi hija, ni siquiera el de mi relación con mi madre y mi hermana. Fue también el mío propio. Elegí romper el ciclo. Elegí ser amor, aunque no lo haya recibido siempre. Elegí construir, en lugar de destruir. Sobre mi escritorio descansa la pluma de mi padre. Junto a ella, las primeras páginas de un libro que he comenzado a escribir, la historia de un periodista llamado Miguel, de su hija Carmen, y de cómo el amor puede trascender incluso las ausencias más dolorosas. Es mi forma de mantenerlo vivo, de permitir que Alba conozca al abuelo que nunca conocerá físicamente. Y en las estrellas que brillan sobre Madrid esta noche, quiero creer que él nos observa. Que vea a su hija, finalmente en paz. Que vea a su nieta, creciendo fuerte y feliz. Que vea a su familia, rota y recompuesta, imperfecta pero real. Y que sonríe, con esa sonrisa que he llegado a conocer a través de fotografías en blanco y negro, una sonrisa que ahora se refleja, a veces, en el rostro de mi hija cuando sueña.